Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es viernes 15 de octubre de 2021. Estamos saliendo en directo desde Miami para todo el mundo. Leopoldo López, heroico opositor venezolano que pasó casi 4 años en una prisión militar en Caracas, que sueña legítimamente con ser algún día presidente democrático de su querida Venezuela, estuvo de paso por Guatemala y allí dio unas declaraciones que me han dejado sorprendido, por no decir consternado. Leopoldo dijo que él confía en el diálogo entre la dictadura de Maduro y la oposición democrática que de momento representa el señor Guaidó, un diálogo que tiene lugar en Ciudad de México. Leopoldo López confía en el diálogo que llevan a cabo la oposición y el gobierno de Venezuela, aunque guarda cautela. Así lo declaró el jueves el líder opositor venezolano durante una reunión con connacionales en Ciudad de Guatemala. En esta oportunidad hay países acompañantes, están los Países Bajos respaldando los sectores democráticos, está Rusia respaldando a la dictadura y luego hay un bloque de países amigos que son parte del proceso, tienen toda la información y yo espero que sean parte de crear las condiciones para que se pueda llegar a un acuerdo. Pero con todo respeto, Leopoldo, ¿tú crees que el reino de los Países Bajos va a convencer a Maduro de ceder democráticamente el poder? No, no va a ocurrir. Por eso cuando tú dices que el diálogo está presionando a Maduro para que convoque a unas elecciones libres, justas y transparentes, me parece que estás instalado en una burbuja de ficción, de irrealidad, en la cápsula de una quimera absoluta. Eso, Leopoldo, no va a ocurrir. Maduro no va a presidir unas elecciones libres de las que él salga severamente chamuscado. No va a ocurrir en Venezuela como no ha ocurrido ni ocurrirá en Cuba. Y tú deberías saberlo mejor que nadie. Para López, el diálogo que se lleva a cabo en Ciudad de México desde el 14 de agosto también es diferente debido a que se inicia con una agenda acordada. No es un libro abierto como fueron los procesos anteriores y para nosotros el objetivo central es lograr una elección presidencial, una ruta que permita que esa elección pueda ser libre, justa y transparente. No va a ocurrir, Leopoldo. La última vez que nos vimos aquí, discutimos acaloradamente, porque tú me decías que Venezuela no era una dictadura, que Chávez no había sido un dictador. Luego me dolió en el corazón que tú comprendieras la magnitud de tu error. Lo pagaste en carne viva. Y ahora apuestas por el diálogo con Maduro. ¿Y crees que Maduro, por ventura, va a convencerse de que no es un comunista ortodoxo monitoreado a control remoto desde La Habana, sino un demócrata reconvertido que va a convocar a unas elecciones transparentes, que va a sacar un caudal ínfimo de votos y que se va a marchar no a su casa, sino a un calabozo? Es que eso no va a ocurrir. Por eso a mí me solivianta un poco el ánimo que Leopoldo, que tiene una credibilidad, un prestigio, un liderazgo moral, cifre esperanzas en un diálogo que es a todas luces un engaña muchachos. Sin embargo, mencionó que prefiere ser moderado con las expectativas del diálogo actual que busca dar salida a la crisis que vive Venezuela. López, que llega a Guatemala procedente de Costa Rica, también reiteró las críticas que hizo en San José al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Daniel Ortega, al igual que Nicolás Maduro, es un cobarde en el sentido de no estar dispuesto a presentarse a una elección y en lugar de presentarse a una elección optó por encarcelar a todos sus adversarios. Hay más de 8 candidatos que están hoy presos porque Daniel Ortega tenía miedo a que hubiese una reacción de apoyo por parte de los nicaragüenses. Porque Ortega en Nicaragua es un comunista ortodoxo que desprecia la democracia. Del mismo modo que Maduro en Venezuela
es un comunista ortodoxo que desprecia la democracia. No se van a convertir en demócratas. No les van a entregar a ustedes, señores de la oposición venezolana, el poder tras unas elecciones limpias. Esto no va a ocurrir. Entonces el poder que ellos ahora ostentan de una manera ilegítima, habrá que arrebatárselo a Maduro. Pero por las buenas, en Ciudad de México y gracias a los Países Bajos, no los vamos a convencer, Leopoldo. Entre tanto, la dictadura venezolana, que dice que el general Baduel, preso político, ha muerto de coronavirus en prisión, a una edad temprana, todavía no había cumplido 70 años Baduel, lo entierra con sospechosa premura, sin permitir autopsia ni presencia de la familia, lo que por supuesto multiplica las dudas, porque quizá Baduel no murió de coronavirus. Fue enterrado luego de una inhumación controlada del general Raúl Isaías Baduel, impidiendo la presencia de la familia. Mientras, la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, lamentó su cuestionada muerte y pidió a Venezuela que garantice una investigación independiente, la atención médica para todos los detenidos y que se liberen a los detenidos arbitrariamente. El régimen lo mató, lo sometió más de una década a tortura, sufrimiento, aislamiento. Lo mataron y aquí tiene que haber justicia. Mis condolencias a Andreina, a Margaret, a los hijos de Raúl Baduel. Claro que el régimen de Chávez y Maduro mató a su papá. Chávez comenzó a matarlo, ¿no? Cuando lo encarceló. Chávez traicionó a Baduel, porque Baduel fue un militar chavista en las buenas, pero sobre todo en las malas. Cuando en 2002 le dieron un golpe fallido a Chávez y lo metieron en un calabozo y lo iban a enviar a La Habana. Y fue Baduel quien lo rescató de esa mazmorra y lo devolvió al poder. Pocos años después, como Baduel se permitía libertad de criterio, independencia crítica, y le pedía a Chávez que no se convirtiera en un espadón, Chávez, ¿cómo le pagó a Baduel? Lo traicionó y lo metió preso. Ha muerto en prisión. Su hija Margaret dice que está abrumada. ¿Cómo no? Hablaban de un edema cerebral, de un infarto al miocardio. La verdad es que estoy muy abrumada. Estoy presente, pero físicamente, pero ausente espiritualmente. Mis condolencias a ella, mis condolencias a la familia en general. En el esperpéntico Congreso venezolano, que es menos un congreso que un meretricio, porque allí los congresistas son verdaderas etairas al servicio de la dictadura, un sujeto llamado Jorge Rodríguez, apodado el Gallinazo sin plumas, insulta al presidente colombiano Iván Duque. Rodríguez no le llega ni al tobillo a Duque. No podemos permitirlo. Tenemos que denunciar ante el mundo entero que Iván Duque no es ningún presidente, es un criminal, es un asesino, es un genocida, y desde aquí lo denunciamos. Es un aliado del narcotráfico colombiano, es un propulsor del paramilitarismo colombiano. Está así, loquito y desenfrenado y dando gritos el Gallinazo sin plumas, porque está nervioso. ¿Y saben por qué está nervioso? Porque pronto van a cantar, no allá en Cabo Verde y en Madrid, sino acá, el Pollo Carvajal y Alex Saab. Y ellos sí que van a contar los vínculos de la dictadura venezolana con el narcotráfico. Y entonces Jorge Rodríguez quizá un día va a amanecer con un precio sobre su cabeza. Su cabeza deshabitada de pelo, pero sobre todo deshabitada de principios morales. Hoy el gobierno de Estados Unidos, dando tumbos, ¿no?, anunció que a partir del lunes 8 de noviembre, no falta ya nada,
Ese día mi esposa Silvia cumple 33 años. Será, por consiguiente, un día de alegría en la familia. Estados Unidos reabre sus fronteras a todos los viajeros del mundo que estaban prohibidos de entrar, incluyendo a los de Europa. Ahora se les va a pedir que estén vacunados, completamente vacunados. Pero aquí está el pequeño detalle, ¿no? Si están vacunados con la inútil vacuna rusa o con las dudosas vacunas chinas, no cuenta. Si están vacunados con la defectuosa AstraZeneca, mejor no vengan. Solo cuentan Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson. Estados Unidos anunció el viernes que permitirá el ingreso al país a visitantes extranjeros que estén completamente vacunados contra el COVID-19 a partir del 8 de noviembre. La fecha se aplica tanto a los viajes aéreos internacionales como a los terrestres. En marzo de 2020, Estados Unidos cerró sus fronteras a los visitantes procedentes de la Unión Europea, Reino Unido y China, y más tarde sumó a la lista a los procedentes de India y Brasil. También prohibió el ingreso por tierra desde México y Canadá. A partir de noviembre, para los viajeros que lleguen por aire, Estados Unidos solicitará a las aerolíneas que establezcan un sistema de rastreo de contactos y exigirá una prueba de detección del virus dentro de los 3 días antes de la salida. El problema es que en América Latina hay países como la Argentina, como Venezuela, que apostaron muy fuertemente, como Bolivia, a la vacuna rusa. Y la vacuna rusa ha resultado un fiasco absoluto, porque requiere 2 dosis, pero los rusos no tienen la segunda dosis. Entonces muchos argentinos se aplicaron la primera, confiando en que llegaría pronto la segunda, y no llegó nunca la segunda. Con lo cual, muchos que se han puesto la primera dosis de la vacuna rusa, luego se ponen otra dosis de la vacuna china, digamos, o de la vacuna de AstraZeneca, lo cual los deja en una situación, por supuesto, incierta desde el punto de vista medicinal y desfavorable desde el punto de vista de hacer turismo y venir a este país. Millones de personas desde América Latina hasta Oriente Medio esperan ansiosamente recibir la primera o segunda dosis de la vacuna Sputnik V. La vacuna rusa contra la COVID-19 se presentó a mediados de la pandemia como la opción más viable para los países en desarrollo, ya que las potencias mundiales habían monopolizado las demás vacunas. Sin embargo, Rusia no ha podido cumplir con las entregas estimadas, y esto ha generado importantes retrasos en las campañas de vacunación en algunos países. Por ejemplo, Venezuela pidió unas 10 millones de dosis de Sputnik V en diciembre de 2020. El país más perjudicado con la vacuna rusa creo que es Argentina, ¿no? Porque apostó todo por la rusa cuando AstraZeneca se pinchó, falló. Otros países se fueron con las vacunas chinas, que no han resultado tan malas como la rusa. En la distribución, quiero decir, ¿no? La segunda dosis de la rusa no llegó nunca. Y entonces hay un montón de gente que se quedó esperando, y cuando hay gente como esta señora de 88 años en Caracas, pues se juega la vida, ¿no? En Caracas, Esperita García Pérez, de 88 años, recibió su primera dosis en mayo pasado. Pero pasan los meses y la segunda dosis no llega. Hace un mes se infectó de COVID. Tras sobrevivir, aguarda con fe recibir la pauta completa. Una angustia sin seguridad, pues sin esperanza. Es que es lo que uno quiere. No importa que se demore, pero que usted tenga seguridad y esperanza de que sí va a llegar. Pero no llega, y no va a llegar en el corto plazo. Y por supuesto, si yo les pregunto cuál es el país de América Latina que porcentualmente ha vacunado menos a su población, la respuesta ¿cuál sería? Venezuela, ¿no? Solo el 21% de la población en Venezuela está completamente vacunada, y con vacunas malas. Venezuela. Los 2 mejores países de América Latina, a ver, adivinen. Chile, por supuesto, 74% de la población vacunada,
con distintas vacunas, pero un buen trabajo, y Uruguay, 74%. Entre medio, hay 3 países donde no se ha vacunado suficientemente, ¿no? México, 37% solo de la población vacunada. Perú, 37% solo de la población vacunada. Y Colombia, 35%. Pero el problema es que la segunda dosis de la rusa no va a llegar. Y entonces, ¿qué hacen los que se aplicaron la primera? ¿A qué otra vacuna deben saltar? Este es un tema no menor. Una consultora estima que Rusia solo ha exportado el 4,8% de los cerca de 1.000 millones de dosis prometidas. Los retrasos de Sputnik V en países como Argentina y Venezuela han hecho que algunas personas reciban una vacuna diferente para su segunda dosis, aunque los científicos todavía están estudiando los efectos de esta combinación. Costa Rica ha vacunado al 44% de su población, no está mal. Panamá al 52%, está un poquito mejor. En Costa Rica la gente se aplica la segunda dosis sin demasiada premura por lo visto. Quiero decir, hay una sobreoferta de vacunas que no es correspondida por una demanda de la misma envergadura. Juan Carlos va a darse la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19. Llegó temprano y el acceso fue rápido. El vacunatorio de la Universidad de Costa Rica está semivacío. Vacunas sobran, faltan pacientes. Uno duda sobre la efectividad, sobre los procesos que llevó para ser aprobada, etcétera. Pero también sabe uno que hay muchas personas, empresas, etcétera, detrás de todas esas investigaciones y que le están dando seguimiento. Sorprendentemente, los ticos, que son muy juiciosos, además de amables, tienen reservas respecto de las vacunas. Los fallecimientos relacionados al COVID-19 aumentaron casi un 40% según el Ministerio de Salud en septiembre de 2021 en Costa Rica, pero muchos ciudadanos siguen temiendo a la vacuna. Este vacunatorio tiene una capacidad diaria para 2.000 personas, pero desde hace 3 meses llegan solo 500. En el país, según las estadísticas de la Caja Costarricense de Seguro Social, tenemos que un 70% de los usuarios, tanto en UCI como fallecidos durante los últimos meses, han sido usuarios que se han negado a la aplicación de la vacunación contra COVID-19. Me interesa mucho, de veras, y no exagero, lo que piensan las personas en Costa Rica que no desean vacunarse contra el coronavirus. Algunos costarricenses siguen dudando. Yo en lo personal no me la quiero aplicar. Yo no me la aplico porque estoy en contra de la vacuna, porque a la hora de llegar ningún gobierno, ni mi gobierno, se hace cargo de lo que me pasa a mí. Ante lo desconocido que es este virus, yo considero que la vacunación es la opción más certera que tenemos. Costa Rica es el primer país centroamericano en implementar la vacuna obligatoria para los funcionarios públicos. La medida también faculta a las empresas privadas a exigirla a sus trabajadores como requisito para continuar en sus puestos. Esta decisión es apoyada por el Colegio de Médicos de Costa Rica, órgano que a su vez alerta al gobierno sobre la importancia de brindar más información respecto a la efectividad de la vacuna. Un gran saludo a nuestros televidentes de Costa Rica que nos ven noche a noche por el Canal 8 Multimedios a las 11 de la noche. Vamos a la pausa, regresamos enseguida con 2 o 3 hechos escalofriantes policiales. Nicolás Cruz se ha declarado culpable de la matanza ocurrida a principios de 2018 en una escuela secundaria aquí en Miami. Mató a 17 personas. Le van a dar cadena perpetua o pena de muerte. Y cerca de Londres, en Essex, han matado a puñaladas a un parlamentario conservador en una iglesia metodista, frente a todos los fieles. Ya regresamos. Bienvenidos de vuelta al programa. Hace poco más de 3 años,
La Florida y Miami en particular sufrieron un trauma horrendo. Un muchachito, armado con un rifle Smith & Wesson, entró en una escuela secundaria, no sé por qué está el recuadro de ahora ahí en la pantalla, y asesinó a 17 personas. Ese sujeto se llama Nicholas Cruz y hoy, de cara a la justicia, se declaró culpable. Ahora, la justicia tendrá que decidir si lo condena a cadena perpetua o a pena de muerte. The alleged gunman in the deadliest high school shooting in the U.S. will plead guilty to murder next week, his lawyer said on Friday. Nicholas Cruz is accused of killing 17 students and staff at Marjorie Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida in 2018. He will plead guilty to all charges, 17 counts of premeditated murder and 17 counts of attempted murder. Prosecutors at the Broward State's Attorney Office have said they will seek the death penalty for Cruz, noting in court documents that the shooting involving an AR-15 rifle was, quote, cold, calculated, and premeditated. Yo me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿qué castigo es más severo? ¿Matarlo pronto y rápido? ¿O dejar que se pudra en la cárcel el resto de su vida? El resto de su vida es un horizonte prolongado, porque este es un muchachito, ¿no? Quizá es peor para él, quizá va a sufrir más dejarlo la vida entera tras las rejas, en lugar de matarlo rápidamente y sin demasiado dolor, ¿no? Merece para mí la pena más severa. No sé cuál de las dos es la más severa. Even if Cruz pleads guilty and avoids a criminal trial, he would face a penalty phase in which a jury would decide whether he should be sentenced to life in prison or death, according to a spokeswoman for the prosecutor's office. In a separate criminal case heard by the judge on Friday, Cruz pleaded guilty to all 4 charges of assault and battery on a law enforcement officer while in jail. The judge deferred sentencing in the assault case, in which Cruz was accused of kicking, hitting, and punching the officer, as well as attempting to remove his taser to hit him in the head. ¿Cómo un jovencito se llena de tanto odio, de tanto veneno, como para luego esparcir y salpicar eso en los familiares de las víctimas? Y me imagino que si matan a este Cruz sería un alivio, ¿no? Un alivio tardío, insuficiente, pero un alivio, ¿no? Saber que ese bicho malo, que esa alimaña ha sido fumigada, ¿no? Como corresponde. También tendría que fumigar a otro bicho malo. Este es ya septuagenario, es o era muy rico. A principios de los 80s mató a su esposa en Nueva York, pero lo hizo de una manera astuta y retorcida, de tal suerte que no fue a la cárcel, no se esclareció quién había matado a la señora, y años después, casi 20 años después, mata a su mejor amigo porque éste se entera de que Robert Durst había matado 18 años atrás a su esposa. Ahora le van a dar cadena perpetua. A judge sentenced Robert Durst, the 78-year-old heir to a real estate fortune, to life in prison on Thursday, after a jury convicted him of murdering his best friend in 2000. Durst spent much of the past 4 decades evading the prosecutors, ever since his wife Kathleen McCormick Durst went missing in New York in 1982. In 2003, he was tried and acquitted of murdering and dismembering his neighbor in Texas after he claimed he acted in self-defense. In his latest trial, Los Angeles County prosecutors alleged he killed his friend Susan Berman because she helped provide a false alibi for Durst in his wife's disappearance, and he feared she would reveal that to authorities. Gente rica, gente mala, gente cruel, gente desalmada. ¿De qué les sirvió entonces tener el confort del dinero, ¿no? No he dicho la felicidad, he dicho el confort. El dinero provee una cierta comodidad, ¿no? Nada más, ¿eh?
nada más. A veces resulta un veneno que corrompe, que intoxica a quienes lo poseen y que los rebaja, los acanalla, los convierte en seres peores, mucho peores de lo que eran antes de ser ricos, como este otro bicho malo, otra alimaña, a la que habría que fumigar, pero le han dado cadena perpetua. Han matado a un parlamentario británico, era parlamentario hacía 35 años, David Amis, casado, padre de 5 hijos, 69 años, muy querido, muy carismático, va a una iglesia metodista a mediodía y un jovencito con un puñal lo acuchilla varias veces hasta quitarle la vida. Efectivamente, el parlamentario conservador estaba en una reunión con electores en su circunscripción al sureste de Inglaterra. Es un político de 69 años que lleva siendo parlamentario desde 1983, casado y con 5 hijos. Al parecer, bueno, pues una persona se acercó a él y la apuñaló en varias ocasiones. El atacante, dicen las últimas informaciones, tiene alrededor de 25 años y ha sido detenido, pero todavía no se sabe cuál han sido las razones de este ataque, cuál ha sido la motivación. No se sabe, como dice el corresponsal español, por qué el joven de 25 años mató al parlamentario británico en una iglesia, por añadidura. British lawmaker from Prime Minister Boris Johnson's Conservative Party was stabbed to death on Friday in a church by a man who attacked him at a meeting with voters from his district. David Amis, the Member of Parliament for Southend West in Essex, England, was targeted at around midday at a meeting at a Methodist church in Leigh-on-Sea. Armed police swooped in on the church and said a man had been arrested. Police said they were not looking for anyone else in connection with the incident. Emergency services fought to save his life inside the church, but in vain. La televisión pública alemana reporta el crimen y revela que el atacante lo apuñaló tantas veces que se presume que lo odiaba con ferocidad, con sevicia. El legislador de 69 años fue apuñalado múltiples veces mientras recibía a sus electores en una iglesia en su localidad de Leigh-on-Sea. La policía arrestó a un hombre como principal sospechoso del asesinato. Las reacciones políticas no se hicieron esperar en un país marcado por la muerte en plena calle en 2016 de la diputada europeísta Jo Cox, una semana antes del referendo del Brexit a manos de un ultraderechista. El primer ministro británico Boris Johnson lo describió como una persona sumamente amable y gentil. La razón por la que creo que la gente está tan conmocionada y entristecida es sobre todo porque David era una de las personas más amables, simpáticas y gentiles de la política. Y también tenía un destacado historial de aprobación de leyes para ayudar a los más vulnerables. David era un hombre que creía apasionadamente en este país y en su futuro. Y hoy hemos perdido a un buen servidor público, un amigo y un compañero muy querido. Nuestros pensamientos van dirigidos a su mujer, a sus hijos y a su familia. Habla un jefe policial en Essex. At just after midday today, Essex police were called to reports of a stabbing in Eastwood Road North, Leigh-on-Sea. The response of the emergency services to this incident was immediate, and our officers arrived on scene within minutes. When they arrived, they found Sir David Amis MP, who had suffered multiple injuries. This was a difficult incident, but our officers and paramedics from the East of England Ambulance Service worked extremely hard to save Sir David. La noticia estremeció también las ondas aquí, las ondas catódicas, aquí en Estados Unidos. La cadena NBC News, que practica un periodismo de excelencia junto con Telemundo, reportó así. This young man, 25 years old, went in and repeatedly stabbed Sir David Amis and killed him on the site. He was receiving medical care. An air ambulance was flown in to try to treat him. Efforts were made to try to revive him, but we heard very quickly after the attack began that he had died from his wounds. Now, this has already been sending shockwaves through the British political establishment because it's only been 5 years since another member of parliament was stabbed to death back in 2016.
and it's raising a lot of questions about the safety of politicians here in Britain. Que descanse en paz. Una pausa y al volver, el presidente Biden hoy en Connecticut recordando emocionado cómo antes de cumplir 30 años sufrió una terrible tragedia familiar. Perdió en un accidente de tránsito a su esposa y a su hija, una niña, en vísperas de las Navidades. Ya venimos. El presidente Biden hoy estuvo en 2 actos públicos en Connecticut. Usó, por supuesto, el avión presidencial, cosa que le encanta, ¿no? Casi siempre cuando habla, lee, no corre muchos riesgos. Y además no contesta preguntas de la prensa. Mala costumbre. Debería contestarlas. Termina de leer, da media vuelta y se marcha presuroso. Pero antes de leer en Connecticut su discurso, dijo que él se sentía más a gusto entre niños que entre adultos. When I talk to all your folks out in the playground, as I joked and said, everybody knows I like kids better than people. Fortunately, they're like me. That's why maybe I like them. Estaba en Connecticut en un lugar donde se cuida a los niños mientras sus padres trabajan. Lo que se conoce aquí como un child care, ¿no? Padres que trabajan, que no pueden contratar una ayuda doméstica en casa, dejan a los niños en esas facilidades. Y muchas veces el gobierno la subsidia, cosa que Biden quiere incrementar. Biden explicó que antes de cumplir 30 años, él estaba casado, tenía 3 hijos, una niña y 2 niños, y en vísperas de las Navidades sufrió una tragedia terrible. Su esposa y su hija murieron en un accidente. Un senador jovencito, tenía 28, 29 años, sobre la necesidad de tener ayuda del gobierno nacional, estatal, federal, para cuidar a los niños en edad preescolar. You know, I know that a lot of people are in desperate need of a facility like this and child care. I didn't fully appreciate it as a young member of the county council when I was 27 years old. But when I got elected to the United States Senate, and I was 29, I wasn't old enough to be sworn in yet. Between the time I got elected and the time I actually ultimately went to the Congress, I turned the eligible age of 30. But also in the meantime, there was an automobile accident. My wife was Christmas shopping and my daughter was killed, my wife was killed, and my 2 young boys, Bo and Hunter, were very badly injured and hospitalized for a long time. And so I thought, well, I'll get some help. And I was making a decent salary as a U.S. Senator, $42,000 a year. That was a decent salary. And I could not afford the child care. Everybody wonders why I commuted every day 265 miles a day to be back and forth with my children. Hoy un senador gana 3 o 4 veces más que esa cifra que mencionó el presidente Biden. Y entonces él cuenta que se queda viudo, muere su hijita y padre de 2 niños, Bo Biden, que falleció hace 6 años, y Hunter Biden. La oveja negra, que ahora es pintor y vende sus cuadros en una galería en Nueva York a $500,000 cada pieza. Pero ese es otro tema, otro debate ético. Entonces Biden cuenta que él no tenía dinero para contratar a una persona que les cuidara a sus 2 hijitos. Y él tenía que tomar el tren todos los días de Delaware a Washington, D.C., asistir al Congreso y luego regresaba en el tren para poner a dormir a sus hijos y tomar desayuno con ellos al día siguiente. I could afford the train, it was cheaper to be able to take every day so I could kiss my boys. It wasn't Ozzie and Harriet, but we'd have breakfast in the morning, and when they got a little older, get them off to school. And I'd get in the train and come home in time to, if I got home in time to have dinner, it was seldom I'd get home in time
to have my dinner, and they'd save their dessert, and I got to see them, kiss them goodnight, and get in bed with them. Es por supuesto muy conmovedor y a mí me gustan las historias así porque de esta manera la vida nos educa, la realidad nos espabila, las desgracias nos hacen mejores. Esto es lo que le pasó a Biden, ¿no? De una desgracia salió sensibilizado al tema de ¿y qué hacemos con los padres y las madres que tienen que ir a trabajar? Él tenía un trabajo privilegiado, era senador, y no tienen con quién dejar a sus niños en edad preescolar. Entonces, por eso él dice que de esa tragedia él salió instruido al respecto y que ahora quiere que el presupuesto de la nación destine más dinero a crear facilidades donde se cuide apropiadamente a los niños en edad preescolar cuyos padres necesitan trabajar. And so it made me realize how difficult it is for the vast majority of people who need help. I was lucky. I had a mother who's nearby, a sister who's my best friend, who quit her job temporarily and moved in with her husband to help me raise my kids. Y luego apuntó Biden en un momento, digamos, de profunda humanidad, ¿no? Porque me parece que en este sentido sus ideas políticas son un desprendimiento o un hallazgo o una conclusión de su tragedia familiar, ¿no? Entonces él dice que ahora, si una madre tiene que trabajar y tiene a un niño en edad preescolar y no tiene dónde dejarlo al cuidado de gente, digamos, confiable, contratar a una persona que se lo cuide en casa, dice Biden, cuesta no menos de $16,000 anuales. Con lo cual hay muchas madres y muchos padres con hijos en edad preescolar que no pueden gastar ese dinero y necesitan que el Estado los auxilie con buenos centros de cuidado infantil a niños en edad preescolar. How can we compete in a world of millions of Americans' parents, especially moms, can't be part of the workforce because they can't afford the cost of child care or elder care, I might add. Elder care. They're the sandwich generation getting crushed. Here in Connecticut, the average annual cost to bring your toddler to a quality child care center is about $16,000 a year. That's what it is around the country. Some places more, some places a little less. A lot of money. It's $16,000 after taxes, after you pay your taxes. So the average two-parent family with two young kids spends 26% of their income on child care every year. Biden anunció, y fue aplaudido por ello, que va a rebajar a la mitad el costo de esa ayuda, del child care, para niños en edad preescolar. My Build Back Better plan is going to change that. It's going to cut the cost of child care for most Connecticut families literally in half. No middle-class family will pay more than 7% of their income on child care. None, period. And that's going to help parents get back into the workforce and make ends meet. Or maybe care for that. We have to do the same. I'm not going to talk about it today, but the other piece of it you all know, and it deals with elder care. You got 80,000 people waiting to qualify under Medicaid, and there's no spaces. We can afford to do this. También pidió, esto es más difícil, a las empresas que, si pueden hacerlo, creen unos espacios, unas facilidades dentro de la empresa para que los padres, las madres puedan dejar ahí a los niños con el cuidado apropiado. But at any rate, we also have to provide businesses with tax credits to build on-site care facilities. Look, you in the legislature were way ahead of the curve. You decided that for people working in the legislature, there should be a place for their children. Well, you know, what we want to do is make sure that we encourage businesses to do the same, to get a significant tax cut, to be able, if they have an on-site facility, to take care of their workers' children when they show up. So you go to work with your child, and you have a serious facility on site.
Well, studies show that when you have on-site care for a children's center, businesses, the business itself, have less employee turnover, less absenteeism, and higher productivity. I show you all those studies. It's real. Luego retomó un argumento más o menos trillado, manido por él en los últimos tiempos. Y es que Estados Unidos, que era antes el país número 1 en infraestructura, es ahora a escala global el país número 13. Y él quiere que Estados Unidos invierta más en infraestructura, pero no solo en obra física, sino también en la gente. But somehow along the way, we sort of stopped investing in our people. Our infrastructure has fallen from the best in the world. According to the World Economic Forum, our infrastructure ranks 13th in the world. Roads, bridges, a whole range of things. But just as important as the Organization of Economic Opportunity and Cooperation now ranks America 35 out of 37 major countries when it comes to investing in early childhood education and care. Say another way, the world's catching up and beginning to pass us. Finalmente, en este acto en Connecticut, el presidente Biden dijo que quiere crear 16 millones de nuevos empleos, pero añadió muy bien pagados, empleos contratados a sindicatos y pagando entre $40 y $50 la hora. Folks, a lot of folks know what's at stake in the infrastructure bill. It's about rebuilding the arteries of our economy, putting people to work in good-paying jobs. The estimates from Wall Street would create up to 16 million new jobs over time. Good-paying jobs, union jobs, not $5 an hour, $7, $15, but $40, $50 an hour, prevailing wage. You can raise a family on. You can live with some dignity and pride. Una pausa, será breve y regresamos enseguida. Hoy por la tarde, todavía en Connecticut, el presidente Biden presidió otro acto público en el Centro Dodd de los Derechos Humanos y rindió homenaje al ex senador Thomas Dodd, fallecido hace 50 años, el año 71, y al hijo del ex senador Thomas Dodd, que también ha sido senador por Connecticut, Christopher Chris Dodd, que tiene ya 77 años, íntimo amigo de Biden. Biden, en ese lugar, apropiadamente, habló de la importancia de los derechos humanos y del liderazgo moral que Estados Unidos tiene que ejercer en el mundo respecto de ese tema tan sensible. That's why from day one of my administration, I've taken concrete steps to put human rights back at the center of our foreign policy and reassert our moral leadership on the global stage. To lead, as Chris has so often heard me say, with the power of our example, not the example of our power. Pero cuando se rinde en Afganistán y se marcha precipitada y caóticamente y deja a merced de los fanáticos talibanes a todas las mujeres afganas, ¿está protegiendo los derechos humanos de las mujeres afganas o los está desprotegiendo? Biden dijo también que su gobierno va a redoblar esfuerzos para vigilar el cumplimiento de los derechos humanos en el mundo. Today, we know that our efforts to defend human rights around the world are stronger because we recognize our own historic challenges as part of that same fight. Leading by example means taking action at home to renew and defend our own democracy, to advance equity and promote justice, to defend the sacred right to vote in free, fair, and secure elections. Pero si hablamos de derechos humanos que son universales, ¿no? Porque no son derechos humanos de los estadounidenses tan solo. Cuando Biden deporta a 3.000 o 4.000 haitianos y los manda de vuelta a Haití, un país donde ellos ya no vivían, ¿qué fue de los derechos humanos de esos haitianos? A los que no les concedió siquiera la posibilidad de una entrevista para ver si algunos calificaban a asilo político. O
Cuando Biden deporta a la isla de Cuba, a la cruel dictadura cubana, a balseros cubanos recién llegados, ¿dónde quedan los derechos humanos de esos refugiados? Así que hay que acompañar con hechos a las palabras, presidente Biden. Más todavía si usted propone que Estados Unidos tiene que liderar con el ejemplo. Bueno, pues hay que dar el ejemplo también con los haitianos y con los cubanos, entre otros. Leading by example means not pretending that our history has been perfect, but demonstrating how strong nations speak honestly about the past and uphold the truth and strive to improve. We make the best case for gender equality, racial justice and equity, religious freedom, the rights of the LGBTQ plus peoples and other marginalized communities around the world by practicing what we preach. Hay que practicarlo también con los balseros cubanos, hay que practicarlo también con los haitianos que cruzan el Río Grande. Biden luego citó al expresidente Clinton, que está en una clínica en California con una infección urinaria que ha contaminado sus vasos sanguíneos. Y la frase me pareció genial: la destrucción de la verdad, por supuesto Biden está aludiendo a Trump sin nombrarlo, ¿no?, es el camino más seguro a una tiranía. When President Clinton spoke at this first dedication, he ended on a poignant reminder. He said, and I quote, "The road to tyranny, we must never forget, begins with the destruction of truth." The road to tyranny begins with the destruction of truth. In my view, that was the lesson at the heart of the Nuremberg trials. Finding truth, documenting it, so it could never be denied. Entonces, presidente Biden, conteste las preguntas de la prensa, porque hay que buscar la verdad. Ya regresamos. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Buen fin de semana. Seguiremos conspirando el lunes. Por hoy, gracias. Buenas noches.